Entonces, el tema que voy a presentar es sobre ciencia de datos y Big Data aplicado a mediciones ambientales en el contexto de ciudades inteligentes y sostenibles. Como ustedes pueden ver, ciencia de datos y Big Data está todo enfocado a lo que son los datos, grandes cantidades de datos, gigantescas cantidades de datos, en el contexto de ciudades inteligentes y sostenibles, que una subárea es el medio ambiente. Como estamos hablando sobre el medio ambiente o en el dominio ambiental, existe una crisis ambiental desde ya épocas antiguas, desde, podemos decir inclusive que esto se aprofundizó más por la revolución industrial en aquellos años o el siglo XVII, ¿no? Por la contaminación del aire, del agua, del suelo, ¿no? Y después en los próximos siglos, estos accidentes ambientales fueron subiendo de magnitud, ¿no? Entonces, ahí en esa crisis ambiental podemos tener dos vertientes, podemos ver, ¿no? Accidentes por el hombre y los desastres naturales que ciertamente no podemos controlar, que tenemos problemas ambientales a causa de eso, a raíces. Entonces, ¿qué problemas ambientales podemos identificar en la actualidad? ¿No? Los problemas ambientales pueden ser contaminación del aire, ¿no? Puede ser contaminación del agua, aquí como podemos ver, contaminación del suelo, aquí la basura, ¿no? Después, escasez de agua, ¿qué más? Reducción de la biodiversidad, aquí el oso polar, y los cambios climáticos, que también son temas de investigación. Entonces, como este tema es bastante amplio, es muy amplio realmente, entonces vamos a enfocarnos a algo un poco más específico para que ustedes puedan entender de qué se tratan las mediciones ambientales, de qué se trata esa contaminación ambiental, de qué trata esos instrumentos, ¿no? Entonces vamos a tocar el tema de contaminación del suelo, justamente porque en el laboratorio de pesquisas tecnológicas también hay un equipo trabajando en gerenciamiento de áreas contaminadas que está muy relacionada con este tema. Entonces, cuando hablamos de áreas contaminadas del suelo, eh, nos viene a la mente, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de contaminación del suelo? ¿No? Algunos autores han clasificado de esta manera, por ejemplo, Fetter clasifica de esta manera, ¿no? Que hay fuentes diseñadas para liberar sustancias, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes de contaminación que son diseñadas para liberar sustancias? Pueden ser las fosas sépticas, por ejemplo, aquí, que son muy comunes en los centros urbanos, en zonas residenciales o en las casas, ¿no? Puede ser. Pozos de inyección, como aquí pueden ver en las fotos. Entonces también tenemos otro tipo de fuente que son diseñadas para el almacenamiento y tratamiento o eliminación de sustancias. Entonces, cuando queremos eliminar alguna cosa, ¿qué hacemos? Botamos, ¿no? Nuestro papel a la basura. Entonces botamos nuestras cosas, toda la basura. Entonces esos son los vertederos. Entonces existen en las ciudades sistemas de vertederos quizás mal diseñados o que están en ejecución. Pero si están mal diseñados, ellos también van a generar una contaminación en el suelo, ¿no? También distribución residencial inadecuada, tal vez, cuencas de relaves. Estas cuencas de relaves están más relacionadas con las actividades de minería, ¿no? Entonces ahí viene lo que son los desechos de la minería. Otra fuente, ¿no? Fuentes diseñadas para retener sustancias durante el transporte. Tenemos la tubería, los transportes de material, ¿no? Camiones, trenes, los gasoductos, etcétera. Entonces, tenemos otro tipo de fuentes que liberan sustancias como consecuencia de otras actividades planificadas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué actividades podemos planificar? La irrigación, ¿no? Al movilizar los fertilizantes y pesticidas, aumento de la salinidad del suelo y el agua a poca profundidad, justamente por el uso de estos fertilizantes, ¿no? Entonces, la aplicación de pesticidas y fertilizantes puede aumentar el nitrógeno y también generar
una contaminación en el suelo y subsuelo. También se considera en este punto los desechos de los animales. ¿Quién podría imaginarse también eso, no? Las bacterias, los virus, ¿no? El drenaje de minas, el flujo urbano y la infiltración de contaminantes atmosféricas también, ¿no? Entonces, con todo esto que hemos hablado, podemos clasificar estos tipos de contaminantes o inclusive como datos para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estos datos o estos tipos de contaminantes? Podrían ser compuestos químicos, orgánicos, sintéticos, que estos compuestos han sido elaborados o han hecho una reacción química en algún laboratorio, ¿no? Entonces, por eso que es sintético. Entonces, otro tipo podría ser los hidrocarburos, que generalmente son compuestos de hidrógeno y carbono, básicamente, como por ejemplo el metano, ¿no? Que el gas metano también es un tipo de contaminante a raíz de la contaminación o de la degradación de la basura, podría ser, ¿no? Entonces tenemos otro tipo también de contaminante que son los cationes inorgánicos y los aniones inorgánicos. Esos dos son muy parecidos, solo tiene una diferencia en su estructura nuclear, en la forma como ellos reaccionan con los iones, si pierden o ganan electrones. Entonces, los que son de química seguramente van a entender mejor este tema. Los patógenos también, ¿no? Tipos de contaminantes patógenos. Cuando encontramos algún contaminante que puede causar una enfermedad a la persona o a las plantas, ¿no? Y los radionucleidos, que también es otro tipo de contaminante. Entonces, en vista de todo esto, las organizaciones, las instituciones se han preocupado, ¿no? Y han dicho, vamos a crear algunos estándares, algunos valores que orienten al Estado, a la ciudad, para poder identificar si se está sobrepasando en esos límites, ¿no? Y si se pasa, entonces hay que intervenir para hacer un proceso de remediación o alguna otra acción. Como por ejemplo, en Brasil existen valores orientadores de estos compuestos contaminantes, ¿no? Que es del estado de Sao Paulo, un organismo, CETESBI, que se encarga de regular esto. Entonces, aquí, por ejemplo, coloca, ¿no? Los valores en intervalos y con valores máximos permitidos, ¿no? En agrícola, por ejemplo, estos son los valores, en residenciales son valores, en la parte industrial son los valores, para el suelo, y en el suelo tienen que tener solamente estos compuestos o sustancias inorgánicas en miligramos por kilogramos de peso seco, ¿no? También esto en la tierra, en el suelo. Ahora, ¿qué nos dice sobre las aguas subterráneas? Del mismo modo, tenemos aquí, ¿no? Tienen algunas intervenciones si sobrepasan estos valores. Entonces, si nosotros vemos estos documentos, valores, podemos ver que son bastantes, pero aquí yo solo puse unos cuantos para que ustedes puedan entender la magnitud de los datos que podemos adquirir, ¿no? Entonces son bastantes, ustedes sabrán. Toma de decisión para hacer una acción. En ese sentido, o en ese contexto, lo que es áreas contaminadas o mediciones ambientales es bastante complejo, ¿no? El medio ambiente. Por ejemplo, solamente en Brasil, CETESBI ha registrado hasta el 2017 más o menos más de 6.000 áreas contaminadas solo en el estado de Sao Paulo. Y eso al 2020 ya está más de 20.000 áreas contaminadas. Entonces ahora no sabemos cómo estará en Perú, ¿no? Pero en Sao Paulo está de esa manera. Entonces, a raíz de esa preocupación, ¿no? Por parte del gobierno, por parte de los investigadores,
Se realizaron proyectos, como por ejemplo esta investigación de aquí, que es de GoAmazon, del Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo, que hace más ya de una década ganó un proyecto financiado para implantar sensores, implantar instrumentos en toda la Amazonía de Sao Paulo. Entonces ellos ya tienen monitoreando esa parte, la zona de la Amazonía de Sao Paulo. Pero, ¿qué pasa con las otras zonas? ¿Quién está monitoreando las áreas contaminadas, no? Entonces, aún esa parte está como una lacuna. Entonces, existe una necesidad de gestión integrada de datos. Por lo tanto, existe una necesidad de información. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y si necesitamos esa información, necesitamos un sistema de datos. Este sistema de datos debe tener todos un conjunto de datos confiables para que nosotros podamos hacer análisis, ¿no? En la comunidad científica. Entonces, hablamos sobre contaminación urbana, ¿no? Que es que viene o está relacionada de las actividades humanas con el medio ambiente urbano saludable. Entonces, se han desarrollado algunas políticas ambientales, como por ejemplo, colocar algunos puntos de control y de monitoramiento de la contaminación ambiental en las ciudades, y esto pasa a ganar mucha relevancia. ¿Cómo es que ayuda la transformación digital, ¿no? En este monitoramiento ambiental? Se están dando muchos cambios significativos con esta era de la transformación digital. Los monitoramientos pasan a utilizar la ciencia de datos, Big Data y inteligencia artificial, también Internet de las cosas, donde abren nuevas perspectivas para el monitoramiento de los fenómenos ambientales por medio de los sistemas ciberfísicos. ¿Qué son los sistemas ciberfísicos? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo ciberfísico y con las nuevas tecnologías computacionales para el monitoreo ambiental. Podemos ver que tenemos aquí gestores y especialistas y tenemos aquí varios instrumentos como sensores en el medio físico y también en el ambiente ciberfísico. Este campo se llama hoy en día Internet de las cosas. Esos instrumentos o chips o sensores están las 24 horas del día captando los datos químicos y físicos o depende del instrumento implantado en la nube, ¿no? Aquí, en la nube. Entonces, estos son procesados para luego ser analizados y ser visualizados. Luego se puede hacer un mapa de proyección para que los gestores puedan tomar una decisión y así poder hacer quizás una remediación, como ya habíamos comentado. Entonces, ¿cuál sería el escenario? En el IPT, en la USP, en el INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, es este el escenario general. Tenemos toda clase de datos, todos los que se pueden imaginar, ya sean históricos. Cuando hablamos de datos dinámicos, son de sensores, instrumentos o estudios, todo lo que se pueden imaginar. Entra un sistema especialista. Este sistema especialista tiene dos bloques, ¿no? Uno que sería la base de conocimiento, que serían todos los datos que han ingresado, y un motor de inferencia, que son las heurísticas o las técnicas de inteligencia artificial. Aquí, este motor de inferencia para este sistema es como una caja negra. No sabemos qué técnica podría utilizar para un determinado caso, ¿no? Entonces, en ese motor de inferencia debería estar todas estas técnicas para que luego pueda haber unas salidas de recomendación quizás, ¿no? Para una mudanza, un cambio, o un alerta al profesional experto, o un protocolo o toma de decisión. Habíamos hablado, por ejemplo, de protocolos, remediación solamente, ¿no? Pero hay otros también, por ejemplo, hay medidas emergenciales, hay medidas de ingeniería y hay muchas otras medidas y acciones
que se puede desarrollar en áreas contaminadas. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos en esta era, ¿no?, de los datos, de la información, del almacenamiento, ¿no? Sería almacenar, proteger y garantizar la integridad de los datos en una escala Big Data. Y cuando hablamos Big Data, ¿qué decimos? Tenemos que pensar en la infraestructura, porque no vamos a hacer un Big Data en nuestra laptop, ¿no?, en un computador personal, porque necesita una infraestructura mucho mayor para la visualización, para el procesamiento y otros, ¿no? Muchas gracias, espero